A Gregorio López Bravo no lo derribó un enemigo a cara descubierta, ni una bala en un callejón. Lo borró una niebla espesa de montaña y un golpe seco contra metal, tan brutal que ni siquiera pudieron identificar su cuerpo. Y lo verdaderamente inquietante no es cómo terminó, sino lo que estuvo a punto de mover antes. Un ingeniero con traje oscuro que, desde despachos sin ventanas, se atrevió a tocar los cables pelados de un régimen que se decía eterno, mientras otro hombre, más temido y más cercano al núcleo duro, empujaba a España hacia un futuro completamente distinto. Porque esta historia es un contraste que cruje, un país que sueña con modernidad pero vive encadenado, y un muchacho que aprende a hablar el idioma de la precisión en un mundo donde, a menudo, manda el gesto y no el dato. Si te quedas hasta el final, verás cómo se construye un poder silencioso, y cómo ese mismo silencio puede volverse una trampa. Madrid, invierno. El aliento se convierte en humo al exhalar. En las calles, la posguerra todavía se siente en los hombros. Miradas vigilantes, conversaciones cortadas, hambre convertida en hábito. 19 de diciembre de 1923. Nace Gregorio López Bravo y Castro. No llega al mundo con una corona, pero sí con algo que en aquella España valía oro. Una familia que cree en el estudio como única escalera. Su padre trabaja en la administración, su madre enseña. En casa se respira una idea simple y feroz. Si quieres subir, no te regalan nada. Y Gregorio, desde niño, absorbe esa frase como si fuera una ley física. La infancia de Gregorio se forja entre dos fuerzas que tiran en sentidos opuestos. Por un lado, la necesidad de seguridad, la obediencia, la discreción, en no llames la atención. Por otro, una curiosidad casi mecánica, desmontar cosas, entender por qué funcionan, buscar el patrón escondido. Hay niños que se vuelven adultos por trauma. Gregorio se vuelve adulto por método. Aprende a no desperdiciar energía, a no malgastar palabras, a escuchar primero, a hablar solo cuando tiene la estructura completa en la cabeza. En los pasillos del instituto, entre pupitres gastados y el olor a tiza, descubre algo que lo marcará. La gente puede discutir horas sobre ideas, pero una cifra bien puesta en el momento exacto puede cerrar una discusión en 30 segundos. Esa revelación no lo hace frío, lo hace peligroso, porque en la España de entonces, los peligrosos no siempre son los que gritan, a veces lo son los que calman. Elige un camino que parece, en apariencia, ajeno al poder político: ingeniería naval. Y aquí hay un giro que muchos pasan por alto. Escoger una ingeniería dura en aquella época no es solo escoger un trabajo, es escoger un lugar en el mundo. Significa entrar en la sala donde se decide cómo se construyen cosas grandes: barcos, infraestructuras, industria pesada. Significa, sobre todo, algo que el régimen necesita desesperadamente: capacidad técnica. La Escuela de Ingenieros Navales no es un escenario de aplausos, es una trituradora de voluntad. Madrugadas con números, fórmulas que no perdonan, planos que exigen una mente que no se distraiga. Para Gregorio, sin embargo, ese sufrimiento tiene sentido, porque la ingeniería tiene una promesa: si haces bien el cálculo, la realidad obedece. Si diseñas bien la estructura, el metal aguanta. No hay rumores que te tumben, no hay discursos que cambien la resistencia de un material. Él se enamora de esa honestidad brutal. Y entonces ocurre lo que convierte a un estudiante en un caso dentro del sistema. Termina la carrera en 1947 con la mejor calificación de su promoción. Imagínalo. En un aula donde todos luchan por respirar entre exámenes, uno destaca no por carisma, sino por exactitud. Esa primera nota lo persigue como una sombra luminosa. Abre puertas, pero también enciende miradas. Porque en cualquier estructura de poder, el brillante se vuelve útil y a la vez incómodo. Continúa con estudios avanzados, doctorado, especialización. Entra en el mundo profesional con una mentalidad que no es la del político clásico. No le interesa ganar un debate, le interesa cerrar un problema.
Y España, por esos años, es un problema gigantesco. El país vive una contradicción que se siente hasta en el aire. Quiere prosperar, pero teme el exterior. La autarquía promete autosuficiencia, pero la realidad muerde. Hay escasez, atraso, una sensación persistente de ir a remolque de Europa. Y mientras tanto, el régimen se sostiene en símbolos y disciplina, pero sabe que la economía no se alimenta de consignas. Necesita técnicos. Necesita gente que entienda máquinas, comercio, divisas, industria. Ahí aparece una nueva clase de hombres, los tecnócratas, los que no venden épica, sino gestión. Gregorio encaja como una llave en la cerradura, no porque sea dócil, no lo es, sino porque es eficaz. Y la eficacia, en un sistema que quiere durar, es una forma de lealtad. Pero la política no funciona como un astillero. En un astillero, el metal se dobla o se rompe. En política, el metal habla, conspira, sonríe, se ofende, se alía. Gregorio entra poco a poco en los circuitos de decisión. Y aquí aparece el primer gran hilo de tensión. Cada ascenso es también una exposición. Cada escalón que sube lo deja más visible para quienes no quieren que suba. En su entorno se aprende rápido una regla no escrita. No basta con ser bueno, tienes que ser aceptable para todos los que temen perder algo. En 1958 se convierte en procurador en las Cortes franquistas. Para el público es un título, para quienes están dentro es una señal. Este hombre ya está en el edificio. Y en ese edificio los pasillos son largos, el silencio tiene peso, y las alianzas se hacen con una frase que se dice con media sonrisa. Ya veremos. Un año después, 1959, llega a puestos donde el poder no se ve en la fotografía, pero se siente en la economía. Cargos en comercio, responsabilidades en el área de moneda extranjera. Divisas, importaciones, exportaciones. El oxígeno real del país. En aquel tiempo, tocar esos temas es tocar el nervio. Porque abrir el comercio significa abrir ventanas, y el régimen teme el aire exterior. Teme que el viento traiga no solo mercancías, sino ideas. Gregorio trabaja como si su mesa fuera la sala de máquinas de un barco que se hunde lentamente. No hay épica, hay urgencia. Entra en contacto con una verdad que solo conocen quienes manejan números a escala nacional. No es que falte dinero, es que falta tiempo. Si el país tarda demasiado en modernizarse, el atraso se vuelve irreversible. Si intenta modernizarse demasiado rápido, provoca resistencias internas. Y entonces alguien, un mentor, un superior, una voz que suena a advertencia, le suelta una frase que se convierte en su primera cuenta atrás. Tienes 3 años para demostrar que abrir funciona. 3. Después se cerrarán las puertas. 3 años. 1000 días aproximados. 1000 días para empujar reformas, para mover engranajes, para demostrar con resultado lo que las palabras no pueden. Gregorio escucha esa frase como escucharía el crujido de un casco bajo presión. No se lo toma como drama, se lo toma como cálculo. Se dice, bien, entonces no hay margen para errores. Aquí el relato se vuelve peligroso, porque Gregorio empieza a crecer. Y cuando creces en un sistema rígido, te conviertes en un imán. Atraes oportunidades y atraes enemigos. Los enemigos no siempre aparecen gritando. A veces aparecen con corrección exquisita, con felicitaciones que duran un segundo demasiado, con preguntas que parecen inocentes. ¿Y usted cree que esto conviene? Gregorio aprende a leer el subtexto. En esas preguntas no se evalúa la política económica. Se evalúa si él está cruzando una frontera invisible. En paralelo, su vida personal y sus redes se consolidan. Se casa, forma familia y se vincula a un entorno que en aquellos años tiene influencia y disciplina interna, el Opus Dei. Para algunos, eso es un sello de rigor, para otros, un motivo de recelo. En el tablero del régimen, esa afiliación no es un detalle social, es un color en el mapa. Y en política, un color puede convertirte en aliado o en objetivo.
La tensión se acumula porque España de finales de los 50 y principios de los 60 no es solo un país con hambre, es un país con dos almas. Una quiere apertura y crecimiento, la otra teme que la apertura termine desmontando el control. Gregorio se convierte, sin proponérselo, en símbolo de esa lucha. No un símbolo en carteles, un símbolo en conversaciones cerradas. Y entonces aparece la figura que será su gran antagonista, su rival de fondo, el hombre que representa lo contrario a su instinto. En los pasillos del poder, a Gregorio empiezan a compararlo, a veces en voz baja, a veces con ironía, con los hombres que mandan de verdad. Y la comparación lleva inevitablemente a un hombre que pesa como un ancla, Luis Carrero Blanco. Militar, almirante, hombre de confianza absoluta de Franco, guardián del núcleo duro. Carrero no se impresiona con planes técnicos. Carrero cree en otra cosa: control, continuidad, seguridad. Para él, la modernización puede ser útil, pero solo si no altera la arquitectura del poder. Y en Gregorio ve algo inquietante, un tipo que no necesita elevar la voz para cambiar el rumbo. La rivalidad no es una pelea pública, es un duelo de gravedad. Dos planetas en la misma órbita, deformando el espacio alrededor. Gregorio quiere acelerar, Carrero quiere blindar. Gregorio cree en el cálculo, Carrero cree en el mando. Y ambos creen, a su manera, que están salvando España. El problema es que solo uno de los dos tolera un país que piense por sí mismo. Y ahí llega el twist que empuja la historia hacia el precipicio. Gregorio descubre que en la política del régimen no basta con hacerlo bien. Hacerlo bien puede ser incluso peor. Porque el éxito le da visibilidad. Y la visibilidad en un sistema paranoico es como caminar con una antorcha en un almacén de pólvora. Empieza a notar señales. Alguien que antes lo recibía con entusiasmo, ahora mira el reloj. Un funcionario que era diligente, ahora pierde un documento. Una reunión se aplaza por motivos de agenda. Son gestos pequeños, pero Gregorio los suma como suma variables en una ecuación. Concluye algo que no le gusta. Hay gente intentando ralentizarlo. Y a la vez, su reloj interno sigue contando. 3 años, 1000 días. Y cada día que se pierde en burocracia es un día que le regalas a quienes quieren volver a cerrar. En ese clima, el joven ingeniero comienza a convertir una habilidad técnica en una habilidad política. Aprende a negociar sin parecer que negocia. A ceder en lo superficial para ganar en lo estructural. A usar el lenguaje del régimen, orden, estabilidad, grandeza, para colar dentro lo que realmente quiere. Competitividad, apertura, modernización. En privado, sigue siendo el mismo. Frío con el problema, paciente con la gente, duro con los errores. Y esa combinación lo vuelve el tipo de hombre que el sistema siempre necesita, justo antes de empezar a odiarlo. A comienzos de los años 60, su nombre ya circula con una etiqueta peligrosa: resolutivo, capaz, eficiente. No se dan cuenta de que esas palabras, en política, pueden sonar como un elogio o como una acusación. Porque un hombre eficiente reduce el espacio para el clientelismo y las excusas. Un hombre eficiente deja en evidencia al que vive de la inercia. Y entonces, un día, la puerta se abre de golpe. Le llega un nombramiento que suena a victoria y a trampa al mismo tiempo. Ministro de Industria. La industria es el corazón material del país. Es empleo, es fábricas, es energía, es estrategia. Es también, aunque pocos lo digan en voz alta, la llave de proyectos que pueden elevar a España o hundirla en una crisis internacional. En el instante exacto en que Gregorio entra en ese despacho, el conflicto con Carrero deja de ser un rumor y se convierte en destino. Porque ahora ya no discute sobre medidas técnicas aisladas, ahora toca el cuerpo entero del país. Y el reloj, ese reloj que le dieron como advertencia, vuelve a sonar dentro de su cabeza con una claridad metálica. Tic, tac. En cuanto Gregorio López Bravo cruzó el umbral del Ministerio de Industria, no entró en un edificio, entró en una caldera. El aire olía a tabaco viejo, papel húmedo y hierro. En los pasillos,
Los pasos sonaban como martillos sobre chapa, y en su despacho lo esperaba una montaña de carpetas con un mensaje silencioso. Aquí no vienes a brillar, vienes a aguantar. Tenía 38 años, joven para esa altura, demasiado joven para los que llevaban décadas sobreviviendo a base de paciencia y zancadilla. Y sin embargo, allí estaba, ministro. La palabra que muchos sueñan, y que, en un régimen así, también puede significar objetivo. En su primera reunión de alto nivel, Gregorio sintió el peso exacto del silencio. Había hombres que hablaban como si cada frase fuera una orden militar. Otros sonreían con los labios y apretaban los ojos, como si midieran en qué momento aquel ingeniero sería útil y en qué momento sería prescindible. Y al fondo, casi sin moverse, como una pieza de ajedrez que no necesita desplazarse para dominar el tablero, estaba Carrero Blanco. No hacía falta que Carrero levantara la voz. Tenía esa autoridad extraña que no viene del cargo, sino de la cercanía al centro del poder. Su mirada no era de conversación, era de inspección. Carrero no preguntaba, ¿qué propone usted? Preguntaba sin decirlo, ¿hasta dónde se atreve? Gregorio, que había aprendido a no pestañear frente a ecuaciones imposibles, sostuvo la mirada. Por dentro, sin embargo, escuchó otro sonido, el del reloj. Porque el ministerio no era un premio, era un contrato con cláusulas invisibles. Se lo dejaron caer muy pronto, con una frase que parecía consejo y era amenaza. La industria debe crecer, sin alterar el orden. Crecer sin alterar el orden. Como pedirle a un motor que dé el doble de potencia sin vibrar. Como pedirle a un barco que atraviese un temporal sin mojar la cubierta. Ahí empezó su verdadera iniciación. Porque si hasta entonces Gregorio había creído que la realidad obedecía al cálculo, ahora descubría que la realidad política obedecía a otra cosa, a los miedos. España estaba cambiando por necesidad, no por valentía. La economía pedía aire, pero el aire trae polvo, trae voces, trae preguntas. Y el régimen temía las preguntas casi más que la pobreza. Así que el trabajo del nuevo ministro era una operación a corazón abierto, con un público alrededor rezando para que el paciente no se despierte. Gregorio empezó por lo que sabía: estructura, orden, procesos. Se volvió un hombre de madrugadas. Llegaba antes de que la ciudad terminara de abrir los ojos. Leía informes como si fueran planos de un casco a punto de romperse. Visitaba fábricas donde el calor te golpeaba en la cara como una bofetada. Hornos, chispas, sudor negro. La España que él veía no era un discurso, era una cadena de montaje con manos heridas y una pregunta que se repetía en cada nave industrial. ¿Vamos hacia adelante o solo estamos aguantando? Pero el avance no depende solo de lo que haces, depende de lo que te dejan hacer. Y ahí, el rival empezó a moverse. Carrero no lo atacaba de frente, eso sería burdo. Carrero hacía algo más eficaz. Empujaba el escenario para que Gregorio tuviera que escoger siempre entre dos pérdidas. Si aprobaba una medida, molestaba a unos. Si la frenaba, decepcionaba a otros. Si apostaba por modernización, le decían que debilitaba el sistema. Si frenaba, lo acusaban de incompetente. El objetivo era claro: que la palabra López Bravo empezara a asociarse a conflicto, a ruido. Y en aquel mundo, el ruido era pecado. Gregorio respondió como responde un ingeniero cuando el metal se calienta demasiado, reduciendo fricción donde no importa y reforzando los puntos críticos donde sí importa. Concedía en lo ornamental y empujaba en lo esencial. Era capaz de salir de una reunión con un sí en la boca y un no en los papeles. Capaz de prometer estabilidad mientras, por debajo, metía cuñas de apertura. Eso no lo hacía popular, lo hacía efectivo. Y en política, la efectividad sin obediencia absoluta despierta una clase de odio muy particular. Hubo un instante de película, en el que Gregorio entendió que su rivalidad con Carrero no era solo ideológica, era una rivalidad de futuros.
Una tarde, tras una jornada interminable, le llegó un dossier que no estaba en la ruta normal. No venía por los canales habituales. No traía un sello claro. Era una carpeta que parecía más pesada de lo que era, como si el papel dentro pesara por su contenido, no por sus gramos. La abrió, leyó, y sintió una punzada fría en el estómago. Era el tipo de idea que convierte un país en noticia mundial, o en objetivo. La tentación de una España nuclear, un proyecto que, de materializarse, no iba a cambiar una industria, iba a cambiar el lugar de España en el mapa del miedo. En ese momento, Gregorio ve el futuro como un relámpago. Titulares, sanciones, presiones internacionales, aislamiento, tensiones internas. Vio también lo que nadie dice en voz alta cuando se habla de gran estrategia, que una bomba no es solo una bomba, es un imán de enemigos. Y ahí tuvo que tomar una decisión que no quedaría escrita con sangre, pero sí con consecuencias. Se opuso. No con un portazo, no con un discurso, con la frialdad de un hombre que cree en los límites de la realidad. Presupuestos, tecnología, diplomacia, riesgo. Lo planteó como un cálculo, no como una moral. Pero los que deseaban esa carta de poder no lo interpretaron como prudencia, lo interpretaron como desafío. Y Carrero, que olía el desafío como un animal de caza, lo anotó mentalmente. Porque si hay algo que un hombre del núcleo duro detesta, es a un técnico que pone freno a una visión de grandeza. En un régimen que se alimenta de símbolos, decir no a un símbolo es acercarte a la línea roja. Ahí entró la primera gran cuenta atrás de esta etapa. No se la anunciaron con trompetas. Fue una frase dicha en un pasillo, casi al pasar, por alguien que lo apreciaba lo suficiente como para advertirlo. Te han dado margen hasta el verano del 69. Después, cambiarán el tablero. El verano del 69. Una fecha que parecía lejana y, sin embargo, empezó a perseguirlo como un zumbido. De pronto, cada decisión industrial no era solo política económica, era supervivencia, era posición, era quién tendrá la sartén cuando llegue la crisis. Gregorio trabajó con esa fecha clavada en la nuca, y cuanto más apretaba, más sentía la resistencia. No era solo Carrero, eran también facciones, eran intereses. Eran hombres que habían vivido bien en la oscuridad y no querían que nadie encendiera la luz de la eficiencia. Y entonces, como si la historia disfrutara cumpliendo amenazas, la crisis llegó con una violencia casi teatral. Agosto de 1969. España se despertó con un escándalo que sonaba a dinamita dentro de una caja fuerte. El caso Matesa. Rumores, detenciones, cifras mareantes, acusaciones cruzadas. Un golpe directo a la credibilidad del régimen en el terreno donde más presumía estar ganando: la economía y la modernización. Y lo peor para Gregorio fue el detalle más cruel. Matesa estaba bajo el ámbito de industria, su ámbito, su sombra. En esas horas, el ministerio se transformó en un búnker. Teléfonos sonando como alarmas, funcionarios corriendo con papeles apretados contra el pecho, reuniones sin café, sin descanso, sin ventanas. Y en el centro, Gregorio, intentando contener algo que no era solo un caso de corrupción, era una batalla de poder. Porque el escándalo no se convirtió en escándalo por casualidad. En un sistema así, los escándalos estallan cuando alguien decide que deben estallar. Y de pronto el caso Matesa se volvió un cuchillo con varios mangos. Falangistas contra tecnócratas, viejos contra nuevos, inmovilistas contra aperturistas. Todos querían usar la sangre para pintar su versión de la historia. Y Carrero, otra vez, no necesitó mancharse las manos. Solo necesitó dejar que el caos hiciera su trabajo. Ahí llegó el giro que rompe expectativas. Gregorio no cayó. Lo lógico, lo que muchos esperaban, era que el ministro de Industria se hundiera con el escándalo, como un capitán con su barco. Pero el poder no siempre castiga al que está más cerca del fuego.
castiga al que conviene sacrificar. Y Gregorio, pese al golpe, seguía siendo útil. Se organizó una crisis ministerial. Hubo purgas, cambios, reajustes. Y en medio de ese terremoto, a Gregorio lo movieron del lugar de una forma que parecía ascenso y que podía ser destierro. Asuntos exteriores. De industria al mundo. Del ruido de las fábricas al silencio de las embajadas. De las chispas del metal a la frialdad del protocolo. En la superficie era prestigio. En el fondo era una jugada con filo. Alejarlo del control directo sobre la economía, sacarlo de la maquinaria interna donde su eficacia lo hacía peligroso, y colocarlo en un escenario donde cada error se paga con titulares internacionales. Cuando le comunicaron el cambio, hubo un segundo, solo uno, en el que Gregorio sintió el vértigo, porque entendió el mensaje oculto. Te salvamos, pero te apartamos. Te premiamos, pero te vigilamos. Y Carrero, desde su posición, podía pensar que lo tenía donde quería, lejos del motor, en el escaparate. Pero aquí la historia vuelve a retorcerse, porque Gregorio era un hombre que convertía trampas en herramientas. Aceptó, no se resistió, no pidió explicaciones, no hizo el gesto dramático del ofendido. Se levantó, ajustó el nudo de la corbata y se dijo algo que no iba a compartir con nadie. Si me quieren lejos del motor, entonces haré del mundo mi motor. Su llegada a exteriores fue un cambio de temperatura. Menos hollín, más alfombras. Menos gritos, más sonrisas medidas. Pero el peligro era el mismo, solo que más elegante. En industria, el enemigo podía estar en un comité, en un sindicato vertical, en un consejo. En exteriores, el enemigo podía ser una frase mal colocada, una foto, un malentendido con un país que no perdona. Y en casa, el enemigo seguía siendo Carrero, porque Carrero quería continuidad. Carrero quería sucesión controlada. Carrero quería que el franquismo sobreviviera a Franco como una máquina sin piloto. Y para eso necesitaba que cualquier figura con brillo propio quedara a distancia o bajo control. Gregorio, sin embargo, empezó a ver algo que los demás no querían mirar de frente. El régimen envejecía. Y cuando un régimen envejece, el exterior se vuelve espejo. Cada gesto internacional revelaba una fragilidad interna. Cada negociación era una radiografía. Así que Gregorio se impuso un nuevo límite, un límite que no se lo marcó nadie más que su instinto. Tenía que dejar una huella diplomática antes de que Carrero consolidara su poder absoluto. Porque sabía, lo sabía con la misma certeza con la que un ingeniero sabe cuándo una pieza va a fallar, que si Carrero llegaba a la cúspide del gobierno, él no seguiría mucho tiempo en exteriores. Era una cuenta atrás sin calendario público, pero con una lógica implacable. Y empezó a moverse con esa urgencia contenida, esa energía de alguien que trabaja como si le quedaran meses, no años. Se reunió, viajó, escuchó. En cada aeropuerto, bajo cada flash, Gregorio sentía que su rival lo observaba desde Madrid como un faro oscuro. Y entonces ocurrió el pequeño detalle que convierte este tramo en puro suspense. Cuanto más crecía su perfil exterior, más se volvía inevitable. Porque un ministro de Exteriores que empieza a tejer relaciones se convierte en alguien que sabe demasiado, que habla con demasiada gente, que adquiere demasiada autonomía. Eso, para Carrero, no era un logro, era una amenaza. Al final de 1969, cuando Gregorio ya había cambiado de traje, de lenguaje y de escenario, el duelo entre ambos adquirió su forma definitiva. No se trataba de una medida industrial, ni de un expediente, ni de un escándalo. Se trataba de quién definiría el futuro inmediato de España, el técnico que quería abrir puertas controladamente o el guardián que quería blindarlas. Y la paradoja es que, mientras en público todo parecía normal, protocolos, fotos, discursos, por debajo se estaba cargando un arma invisible, la sucesión. El día en que Franco ya no pudiera sostener el sistema con su sola presencia. Ese día, Carrero quería ser el pilar, y Gregorio, por primera vez, olió el peligro real.
Cuando llegue ese día, el sistema no tolerará ambiguos. Elegirá leales absolutos. En una noche especialmente larga, tras una reunión que no le dejó buen sabor, Gregorio se quedó solo en su despacho. Afuera, la ciudad parecía tranquila. Adentro, el silencio era pesado. Miró un papel sin leerlo. Pensó en la fábrica y en la embajada, en el metal y en la palabra, en el escándalo que casi lo trada y en el ascenso que podía ser jaula. Y se dijo, como si se lo jurara a sí mismo: si Carrero cree que me han apartado, todavía no entiende dónde está el verdadero tablero. Porque el mundo era el tablero, y el reloj, otra vez, seguía sonando. En exteriores, Gregorio López Bravo aprendió una verdad que no enseñan en ninguna escuela de ingeniería. Una palabra puede valer más que una fábrica entera. Una coma en un comunicado podía enfriar un país durante años. Una fotografía mal elegida podía costar millones. Y una firma, una sola firma, podía romper el aislamiento o encender un incendio diplomático que no se apaga con agua, sino con paciencia. Cuando tomó posesión, no sintió el peso de un despacho, sintió el peso de un mapa. El mundo era un tablero con líneas rojas invisibles. Washington, Moscú, Bruselas, Londres, el mundo árabe, Hispanoamérica y España en medio, intentando presentarse como normal sin serlo del todo. Porque ahí estaba el núcleo del problema. España quería entrar por la puerta de Europa, pero Europa la miraba como si todavía llevara barro en los zapatos. Y además, Gregorio llevaba una cuenta atrás clavada en el pecho. No era una cuenta atrás oficial, no salía en el BOE, era una intuición convertida en cálculo. Carrero Blanco no le permitiría construir un perfil propio indefinidamente. Carrero prefería ministros discretos, obedientes, sustituibles. Gregorio era discreto, pero no era sustituible. Y esa combinación era una amenaza. Así que decidió moverse como se mueve un hombre que sabe que el tiempo no es un recurso, sino un enemigo. Su plan, a grandes rasgos, era tan simple que daba miedo: hacer que España pareciera imprescindible. Que dejaran de verla como un problema y empezaran a verla como una pieza útil del engranaje occidental. No podía cambiar la naturaleza del régimen desde exteriores, pero sí podía cambiar la temperatura del ambiente. Hacer que, cuando hablaran de España, hablaran de comercio, de estabilidad, de acuerdos, y no solo de dictadura. La primera batalla fue Europa. Bruselas no era una ciudad, era una puerta con varios cerrojos. Cada cerrojo tenía un nombre, una sensibilidad, un interés. Gregorio lo entendió rápido. En la Comunidad Económica Europea, nadie te acepta por simpatía. Te aceptan por convergencia, por beneficio, por necesidad. Comenzó una carrera de reuniones que parecían ceremoniales por fuera y eran quirúrgicas por dentro. Entraba a salas donde los interlocutores le ofrecían sonrisas educadas, con el mismo gesto con el que uno acaricia un vidrio que no piensa abrir. Gregorio escuchaba, asentía, anotaba. No discutía como un político, medía. Y entonces llegó el momento de la firma, que quería convertir en su primera gran victoria visible. Junio de 1970. Un acuerdo económico preferencial con la CEE. A ojos del público podía parecer un documento más. Para Gregorio era otra cosa. Era un golpe contra el muro. Un papel capaz de decirle al continente: España está aquí, España negocia, España ya no es un fantasma. El día que se cerró, el ambiente tuvo algo de película. Firmas, flashes, apretones de manos. Pero Gregorio no se dejó hipnotizar por la ceremonia. Mientras la tinta se secaba, él ya estaba pensando en lo siguiente, porque sabía que un acuerdo comercial no es un final, es una cuerda. Y una cuerda sirve para subir, o para ahorcarte si el otro tira en sentido contrario. La tensión subió casi de inmediato. Europa se movía, se ampliaba, cambiaban equilibrios, nacían nuevas preferencias comerciales. Y Gregorio entendió el riesgo. España podía firmar un buen acuerdo hoy y quedarse marginada mañana, simplemente porque el tablero europeo cambiaba sin pedir permiso.
Una noche, ya entrada la madrugada, se quedó solo en su despacho con una carta a medio escribir. Afuera, Madrid dormía. Dentro, la lámpara iluminaba un rectángulo de papel y cansancio. Gregorio llevaba horas afinando frases como quien ajusta una válvula antes de que reviente. Porque lo que iba a enviar no era una súplica. Era una advertencia elegante. Una forma de decir, si ustedes se mueven, nosotros nos desestabilizamos. Y si nosotros nos desestabilizamos, ustedes también tendrán un problema. Ese era su estilo, presión envuelta en cortesía. Pero mientras peleaba con Europa, tenía otro frente igual de peligroso, el este. En plena Guerra Fría, acercarte a Moscú sin quemarte era como caminar sobre hielo fino con una antorcha en la mano. Gregorio sabía que a España le convenía abrir canales económicos y de comunicación con el bloque soviético, aunque fueran discretos, para ampliar márgenes y no depender de una sola mano. No se trataba de ideología, se trataba de espacio, de aire. Así que empujó, paso a paso, hacia una fórmula que no provocara pánico interno. Oficinas comerciales permanentes, un tipo de relación que no sonaba a alianza, pero sí a contacto. Era una forma de decir, hablamos de negocio, no de doctrina. Y en política exterior, a veces la palabra negocio es el disfraz perfecto para una estrategia. Dentro del régimen, esa línea tenía críticos. Para algunos, cualquier acercamiento al este olía a herejía. Para Carrero, olía a riesgo. Y cuando Carrero olía a riesgo, no discutía, bloqueaba. Y ahí se volvió más feroz el duelo silencioso entre ambos. Porque Gregorio, en exteriores, empezó a ganar una cosa que Carrero detestaba: autonomía. El mundo te da contactos, te da teléfonos, te da interlocutores que no obedecen a Madrid. Te da la posibilidad de moverte con ritmo propio. Carrero no quería un ministro que tuviera ritmo propio. Quería un ministro que bailara al compás del búnker. Gregorio, sin embargo, tenía una carta que jugó con frialdad: la urgencia histórica. Sabía que el régimen envejecía. Sabía que la salud de Franco ya no era un concepto abstracto, era una variable. Y sabía que cuando llegara el gran día de la sucesión, el país necesitaría, al menos en el exterior, una fachada de normalidad. Esa necesidad era su palanca. Por eso, cada vez que alguien intentaba frenarlo con el argumento de la seguridad del sistema, Gregorio respondía sin responder. Hablaba de prestigio internacional, de intereses nacionales, de estabilidad. Palabras que, dentro del régimen, sonaban patrióticas, aunque por debajo escondieran otra intención: abrir rendijas. Hubo un episodio que definió su audacia como ministro y al mismo tiempo su instinto de supervivencia. Porque había un gigante al que España todavía miraba de lejos como si fuera un planeta prohibido: la China de Mao. En aquellos años, muchos países empezaban a reconsiderar su postura. El mundo se movía, y Gregorio vio una oportunidad brutal. Si España establecía relaciones diplomáticas plenas con la República Popular China, no solo habría un canal económico y político, también demostraba que podía jugar a la realpolitik como cualquiera. Pero había un problema enorme. Dentro del régimen, esa idea podía encender alarmas. Y Carrero, previsiblemente, podría bloquearla. Gregorio lo entendió con una claridad casi cínica. Si se lo planteaba como propuesta, lo matarían en un comité. Si lo planteaba como hecho, sería más difícil deshacerlo. Y aquí llega el twist más oscuro y más fascinante de su biografía política. Gregorio consiguió la autorización de Franco para normalizar relaciones con China sin comunicárselo a Carrero. No fue un acto de rebeldía teatral. Fue una operación de pasillo, de timing, de saber cuándo hablar y, sobre todo, a quién no hablarle. Imagina la escena. Un despacho, Franco cansado, rodeado de gente que filtra, que interpreta, que traduce intenciones. Gregorio entra con calma, con un expediente que parece administrativo. Habla en términos de interés, de oportunidad internacional, de ventaja estratégica. No lo vende como un giro ideológico, sino como un movimiento útil. Franco escucha, Franco aprueba.
y Gregorio sale sabiendo que ha hecho algo peligrosísimo, asaltado por encima del guardián. El 9 de marzo de 1973, España y la República Popular China normalizaron relaciones diplomáticas en París. El mundo no se detuvo, pero dentro del régimen algunos sí se detuvieron, para contar hasta 10. Gregorio, cuando supo que el paso estaba dado, sintió una descarga breve de victoria. Una victoria que venía mezclada con algo más: miedo. Porque cada movimiento que hacía sin Carrero era, a ojos de Carrero, una prueba de que Gregorio podía actuar sin él. Y para un hombre obsesionado con el control, eso no se perdona. Mientras tanto, otro hilo delicadísimo colgaba sobre su cabeza: el mundo árabe e Israel. España, por tradición diplomática y por interés, cuidaba su relación con países árabes. El Mediterráneo no era una postal, era un corredor estratégico. Gregorio lo sabía. Y sabía también que establecer relaciones diplomáticas con Israel podía tener consecuencias negativas con esos países. El equilibrio era tan frágil que parecía una copa de cristal sobre una mesa que vibra. Así que su política en ese punto fue de cautela calculada: moverse sin romper. No convertir a España en un actor que pierde amigos en bloque. A veces, la decisión más polémica es la que no se toma. Y Gregorio, que amaba la acción, tuvo que aprender el valor del freno. Pero el frente más teatral, el que le daba un escenario casi cinematográfico, era el asunto británico. El roce constante con Londres, la sombra de Gibraltar, la tensión de una relación que nunca era solo bilateral. Era una relación observada por Europa, por Estados Unidos y por el propio régimen como símbolo de dignidad nacional. Gregorio viajó, se reunió, trató de sostener un pulso sin que se rompiera la cuerda. Cada gesto con Reino Unido era una danza entre firmeza y pragmatismo. En una época de símbolos, cualquier concesión se leía como debilidad, y cualquier dureza se leía como provocación. Él intentó lo más difícil: parecer firme sin ser temerario. Y mientras Gregorio multiplicaba frentes, Carrero preparaba el golpe definitivo. Junio de 1973. Carrero Blanco asciende a la presidencia del gobierno. Para muchos eso fue normalidad. Para Gregorio fue escuchar el sonido del cerrojo cerrándose. Porque Gregorio conocía esa clase de ascenso. Cuando el guardián sube, no sube para compartir, sube para ordenar el tablero. Y en ese orden, los ministros con iniciativa propia suelen sobrar. Gregorio lo intuyó antes de que se lo dijeran. Lo notó en pequeños indicios: llamadas más cortas, reuniones donde ya no se pedía su opinión, silencios que antes no existían. La diplomacia le había enseñado a leer lo que no se dice, y lo que no se decía era esto: su tiempo se acababa. Aún así, intentó exprimir las últimas semanas como quien exprime el último tramo de aire antes de sumergirse. Aceleró contactos, cerró flecos, consolidó movimientos. No por ambición personal, sino por una sensación casi trágica. Si dejaba cabos sueltos, el siguiente podría cortarlos por orgullo o por miedo. Y entonces llegó el instante final, el que suele llegar con la frialdad burocrática con la que se apaga una luz. Le comunicaron su relevo. No hubo drama público, no hubo explicación honesta, no hubo reconocimiento proporcional al peso de lo que había intentado. Hubo un cambio y punto. Como si el ministro que había firmado un acuerdo europeo, tensado relaciones delicadas, abierto canales con el este y movido una ficha gigante como China, fuera simplemente una pieza intercambiable. Ese fue el golpe psicológico más fuerte. No la caída, sino el mensaje: aquí nadie es imprescindible. Gregorio salió del ministerio con el mismo control con el que había entrado en política. Espalda recta, gesto medido, sin regalar debilidad. Pero por dentro sabía que la rivalidad con Carrero había tenido un ganador inmediato. Y sin embargo, la historia, esa bestia caprichosa, aún guardaba un giro que nadie podía prever. Un giro que iba a sacudir el tablero de una forma tan violenta que la palabra control quedaría ridícula. Gregorio todavía no lo sabía, pero España estaba a punto de vivir un estallido que haría temblar el corazón del régimen.
y que convertiría su salida en algo más que un simple relevo. La convertiría en el prólogo de una tormenta. Cuando Gregorio López Bravo salió del Ministerio de Asuntos Exteriores, no sintió que lo expulsaran, sintió algo peor. Sintió que lo replegaban, como se repliega una herramienta afilada antes de que corte donde no conviene. Madrid seguía igual por fuera, coches, portales, cafés, pero para él todo había cambiado por dentro. Ya no era el hombre que abría puertas, era el hombre al que le cerraban puertas con una sonrisa. Y aún así, hubo un instante en el que creyó que la historia le estaba dejando una rendija. Porque en política, cuando te apartan, suele ocurrir una de dos cosas: o desapareces, o esperas el golpe que cambia el tablero. Gregorio, que había aprendido a leer las vibraciones del metal, aprendió a leer las vibraciones del poder. Notó que el régimen se estaba tensando como una cuerda demasiado estirada, y supo que, si esa cuerda se rompía, nadie tendría control sobre el latigazo. Su rival, Carrero Blanco, acababa de subir al punto donde podía reordenarlo todo. Para Carrero, Gregorio era una variable incómoda, demasiado capaz, demasiado autónomo, demasiado internacional para un sistema que se sostenía en obediencias cerradas. Así que el plan implícito era simple: que Gregorio quedara fuera del foco, sin mártires, sin escándalos, sin drama, que se enfriara. Pero aquí llega el primer giro de esta última etapa. Gregorio no se enfría, se transforma. Aprende el arte de la supervivencia civil. Pasa del despacho ministerial al mundo empresarial y de influencia discreta. No es una retirada romántica, es un cambio de trinchera. El mismo hombre que organizaba informes, ahora organiza estrategias corporativas. El mismo que negociaba con capitales extranjeras, ahora negocia con accionistas, bancos, consejos. Cambia el uniforme por el traje, pero el pulso sigue siendo el mismo: controlar riesgos. Y sin embargo, por debajo late una ansiedad que no lo abandona, porque Carrero sigue arriba. Y cuando tu rival está arriba, el aire se vuelve pesado incluso si tú ya no estás en el ring. La tensión se acumula en el país como electricidad estática. Se nota en conversaciones que se cortan, en rumores que viajan rápido, en la sensación de que la sucesión, esa palabra prohibida, ya no es una teoría, sino una cuenta atrás. Y en medio de esa cuenta atrás, Gregorio escucha, una y otra vez, la frase que más teme escuchar en un sistema que envejece: ahora no es momento de innovar, ahora es momento de aguantar. Aguantar era la palabra favorita de quienes mandaban desde el miedo. Y entonces, de pronto, el 20 de diciembre de 1973, Madrid se convierte en un fotograma imposible. Una mañana fría, calles normales, gente normal. Y de repente, un estallido que no suena como un accidente, sino como un trueno que arranca la piel del mundo. Un coche oficial sale volando, literalmente, como si la ciudad hubiera decidido expulsar un trozo de poder por los aires. La imagen recorre el país como una pesadilla: metal retorcido, polvo, gritos, un vacío repentino en el centro del régimen. Carrero Blanco muere. El rival desaparece no por una votación, no por una intriga palaciega, sino por una violencia que cambia el sentido de la palabra control. En ese instante, Gregorio comprende dos cosas a la vez, y esa simultaneidad lo sacude. Primero, su gran adversario ya no está. Segundo, eso no significa que él vuelva. Ese es el twist cruel. Porque uno esperaría que, sin el guardián, el técnico regrese. Pero el poder no funciona con justicia poética. Funciona con reflejos. Tras el golpe, el sistema se asusta, se cierra, busca manos que ofrezcan orden. Y en el miedo colectivo, los perfiles con iniciativa propia son todavía más peligrosos. La muerte de Carrero no abre, endurece. Gregorio observa el terremoto desde una posición ambigua, lo suficientemente cerca para entenderlo, lo suficientemente lejos para no ser el rostro de la respuesta. Dentro de él, la rivalidad se transforma en otra cosa. Ya no compite contra un hombre, compite contra un vacío que devora. El carrerismo se vuelve un fantasma institucional,
una inercia que sigue empujando aunque el conductor haya desaparecido. Y entonces llega el gran cambio de época, la muerte de Franco. De repente, lo que parecía eterno se vuelve pasado, y España entra en la transición como entra un barco en aguas desconocidas, sin cartas náuticas fiables, con corrientes que nadie ha medido del todo. Es ahí donde Gregorio tiene que decidir si se queda definitivamente en la sombra o si vuelve a la arena. Vuelve. No vuelve como ministro. Vuelve como político en un mundo nuevo, donde el aplauso y el abucheo ya no están prohibidos, donde los enemigos no siempre se esconden. Se integra en el espacio de la derecha que intenta reorganizarse, en torno a Alianza Popular. Y aquí aparece otra tensión íntima. Gregorio viene del franquismo tecnocrático, de la gestión, de la diplomacia fría. Ahora entra en un escenario donde la política se parece más a un estadio que a un despacho, donde los discursos importan, donde la calle opina. Aún así, consigue escaño como diputado por Madrid en 1977, y por un instante parece que su historia está a punto de dar un giro final. El técnico, el hombre del exterior, vuelve a una España democrática incipiente para influir desde dentro. Pero la democracia no es un ministerio. No hay palancas silenciosas. Hay negociación pública, sesiones, contradicciones. Y Gregorio se encuentra en medio de algo que no puede optimizar con fórmulas. Un país que discute su identidad. Es entonces cuando el reloj vuelve a aparecer, pero con una forma diferente. No es hasta el verano del 69. No es hasta que Carrero cierre el tablero. Ahora es otra fecha, mucho más simbólica y más definitiva. La Constitución. Para muchos, la Constitución de 1978 es un nacimiento. Para Gregorio, es un texto que no encaja con su visión de España. Y él, que ha vivido siempre creyendo en estructuras sólidas, siente que esa estructura, tal como queda, no le pertenece. El conflicto ya no es solo político, es casi moral. Se queda sin suelo, y toma una decisión que desconcierta a unos y enfurece a otros. Renuncia a su escaño cuando la Constitución entra en vigor, y poco después se distancia de Alianza Popular. No es un gesto teatral de micrófono, es un corte seco, como el de un ingeniero que prefiere apagar una máquina antes que verla funcionar mal. En un país que intenta sumar, Gregorio resta, se aparta. A partir de ahí, su vida se vuelve más silenciosa y a la vez más peligrosa de lo que parece. Porque el silencio no significa calma, significa que la atención se ha desplazado de la tribuna al interior. Se concentra en el mundo empresarial. En ese mundo, su disciplina es un arma. Presidencias, reuniones, decisiones duras. Llega a presidir un grupo industrial y se mueve por fábricas y oficinas como quien vuelve a su origen. El olor del proceso, el lenguaje del rendimiento, la realidad tangible. No hay banderas, hay balances. No hay discursos, hay producción. Para un hombre como él, eso es un alivio. Pero el país no deja de ser el país. La España de los 80 carga con heridas abiertas, violencia política, tensiones, memoria en guerra. Y Gregorio carga con su propia contradicción. Fue parte de un régimen y también parte de una apertura. Fue freno a ciertos delirios y promotor de conexiones exteriores. Fue un hombre de Estado. Y un hombre que no encontró lugar cómodo en el nuevo Estado. Y aquí llega otro giro, más íntimo, casi trágico. Gregorio no muere retirado. Muere en movimiento. Muere con agenda. Muere, literalmente, yendo a ver una empresa. 19 de febrero de 1985. El cielo sobre el norte tiene ese color que no es azul ni gris, sino un intermedio inquietante. Gregorio sube a un avión con destino a Bilbao. No es un vuelo épico, es un trayecto de trabajo. Va a visitar Inquitex en Andoain, una empresa del grupo que preside. Es decir, va a lo suyo, a la materia, al tejido industrial real. El avión se aproxima. La cabina vibra con ese zumbido monótono que adormece. Por la ventanilla, el paisaje es un collage de nubes bajas, colinas oscuras, humedad. El tipo de paisaje donde la orientación puede volverse una trampa.
En el monte Oís, una antena se alza como una aguja, un objeto humano clavado en una montaña. Y entonces, el momento que abre este relato se repite con todo su horror. Un golpe. No un golpe suave, un golpe que arranca la normalidad del mundo. El avión choca con la antena durante la aproximación. Se precipita. Se rompe. No hay supervivientes. La violencia no deja espacio para despedidas. Y lo más escalofriante, el detalle que convierte el final en un eco perverso, es que no se puede identificar su cadáver. Es como si el destino hubiera decidido borrar el cuerpo para dejar solo la pregunta. Ahí, la historia hace un círculo. El hombre que vivió intentando controlar riesgos, que calculó márgenes, que frenó proyectos peligrosos, que midió el mundo con una mente de ingeniero, muere en un accidente donde el margen desaparece en un segundo. Como si el tiempo, al final, hubiera sido su rival más implacable. Pero no se queda todo en la tragedia, porque las vidas políticas no se miden solo por cómo terminan, sino por lo que dejan vibrando después. El legado de López Bravo es incómodo porque no cabe en una etiqueta simple. Para unos, fue un tecnócrata del franquismo, parte de un sistema autoritario. Para otros, fue uno de los hombres que empujaron aperturas clave hacia el exterior, que entendieron que España no podía vivir encerrada, que jugaron a la diplomacia con una frialdad eficaz. Para algunos, fue un pragmático brillante. Para otros, un conservador incapaz de abrazar la democracia que venía. Y quizá lo más interesante sea esto: su rivalidad con Carrero, ese conflicto central que marcó su ascenso y su caída, termina siendo también una metáfora. Porque Carrero representaba el control absoluto, la continuidad rígida, el miedo a la apertura. Gregorio representaba la gestión, la modernización, la apertura calculada. El destino eliminó a Carrero de la forma más violenta, pero no le dio a Gregorio la victoria. Le dio, en cambio, un país que cambió por fuerzas que ninguno de los dos pudo dominar del todo. La última imagen, si la miras con calma, es brutalmente cinematográfica. Un hombre que quiso diseñar un futuro desde la precisión y que termina desapareciendo en la niebla de una montaña, como si el mundo le recordara que hay variables que no se controlan, ni con poder, ni con inteligencia, ni con disciplina. Y aún así, si lo piensas, su vida deja una pregunta que engancha incluso hoy, porque no es una pregunta histórica, es humana. ¿Qué cuesta más? ¿Llegar al poder o aceptar que el poder no te pertenece?